empezando ya el capítulo 3, entonces la descripción de los judíos, ilustrando a los religiosos que necesitan también del poder del Evangelio. Los judíos que era el pueblo escogido de Dios, el pueblo terrenal de Dios, ¿no es cierto?, que tenía el privilegio de ser la luz a las demás naciones para dar a conocer al Dios vivo y verdadero. Ellos, cuando Pablo les describe que también ellos necesitan del poder del Evangelio, entonces empieza el capítulo 3, el apóstol Pablo a ponerse en el lugar de los religiosos, porque recuerden que Pablo era judío, ¿no? Pablo era fariseo, era muy religioso y muy celoso de la religión judía. Entonces él había predicado a los judíos, había tratado con judíos, y entonces al explicarles el Evangelio y lo que produce el Evangelio, entonces él se imagina que algunos judíos le van a hacer estas preguntas. Capítulo 3 dice: ¿qué ventaja tiene pues el ser judío entonces? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Si no nos va a ayudar en nada a agradarle a Dios, si no nos hace hijos de Dios, si no nos hace aceptables a Dios, entonces, ¿de qué sirve que yo haya nacido en Israel y abrace la religión judía? Pablo empieza a responder ciertas preguntas que él se imagina que le pueden hacer los judíos, al escuchar que también los religiosos judíos necesitan del poder del Evangelio. ¿Ya? Este tercer grupo, hermano, está hablando de los judíos. Por eso Pablo se imagina como judío que le podía haber preguntado un judío frente a esta declaración que él hace. Y entonces responde y dice: mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Bueno, responde esta pregunta diciendo mucho, ¿no? Primero, y lo interesante es que en esta epístola y en todo Romanos hasta el capítulo 9, solamente aquí dice primero, pero no hay un segundo elemento. Recién habla de los otros privilegios en el capítulo 9 de Romanos. Pero este es el principal. Primero, este privilegio tenían los judíos. Dice que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ese es un gran privilegio. Así que no es que no sirve de nada ser judío. El pueblo judío fue elegido por Dios como encargado de ser poseedor y preservador de la palabra de Dios, que tenían la responsabilidad de vivirla, obedecerla, ¿no?, y darla a conocer a las demás naciones, a las personas que estaban a su alrededor, que no eran del pueblo judío. Esa era la responsabilidad, hermano, de Israel: ser luz a las demás naciones, dar a conocer a las demás naciones al Dios vivo y verdadero, que los escogió a ellos como instrumentos para compartir este mensaje. Versículo 3. Pues que si alguno de ellos, dice, han sido incrédulos de estos judíos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Otra pregunta, ¿no?, que se hace Pablo. Son preguntas retóricas, le llaman, ¿no? Él sabe la respuesta y la va a dar, pero se pone en los zapatos de los judíos religiosos, que de repente cuestionen y digan: bueno, entonces, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y responde diciendo, 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Una cita del Salmo 51, ¿no? La confesión de David de su pecado. ¿Recuerdan? El Salmo 51. Es un apoyo del Antiguo Testamento que usa Pablo para responder, hermanos, a esta pregunta retórica que podría de repente algún judío hacerle, ¿no? Pues, ¿qué dice si alguno de ellos, de los judíos, han sido incrédulos? No han creído. ¿Cómo qué? La mayoría de ellos, ¿no es cierto?, no creyeron las palabras, hermanos, que ellos mismos memorizaban, que ellos mismos guardaban,
que ellos mismos transcribían inclusive, ¿no? Porque era el pueblo encargado, ¿no? De la preservación de la palabra. Ese fue su privilegio. Pero muchos de ellos no la obedecieron. Ahora su incredulidad, dice, su desobediencia hace que Dios entonces sea infiel. ¿Lo hace infiel a Dios? De ninguna manera, dice. Ahora, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esta declaración, hermano, nos muestra de que la palabra de Dios, ¿no es cierto?, es veraz, es fiel y siempre va a cumplir su propósito. Aunque los receptores no la obedezcan, no la pongan en práctica, no la crean, como los judíos. Pero por la incredulidad de ellos, Dios va a ser infiel entonces. ¿No va a cumplir con lo que ha dicho? De ninguna manera, hermano. No hace nula la palabra de Dios. Que los receptores no la obedezcan, no la pongan en práctica. La Biblia sigue cumpliendo su propósito, hermano. Sigue siendo palabra de Dios y siempre, hermano, como dice Isaías, siempre va a cumplir su propósito. Nunca va a volver vacía. ¿Sí? Por ejemplo, en el tiempo de la Edad Media hubo una peste, ¿recuerdan? No sé si de repente han escuchado por ahí. Se llevó millones de personas. Y muy pocas personas judías murieron de esa peste, dice. Y estudios dicen de que como ellos fueron adiestrados en las leyes ceremoniales, ¿no?, morales y sociales de la ley de Moisés, ellos tenían ciertas normas que era lo que contaminaba y por lo que vino la peste en ese tiempo. Leyes ceremoniales de lavarse las manos antes de comer, ¿no?, de tener un lugar inclusive hasta donde hacer sus necesidades ¿no?, biológicas. Algo que era que no era, digamos, bueno, para nosotros ahorita es natural, ¿no? Pero en la Edad Media, con la poca educación que había, esta contaminación, hermano, hizo que esta peste arrase con millones. Y muy pocos judíos, escasos en realidad. ¿Por qué? La infección acabó con mucha gente. Pero ellos, por lo que ponían en práctica, ¿no es cierto?, la palabra, aunque ellos eran infieles, eran incrédulos. En la Edad Media, ¿qué pasaba con Israel? A ver, dispersos por todo el mundo, ¿no? No creían, no obedecieron la palabra de Dios en su esencia, en su mensaje principal. Solamente los ritos nomás, ¿no? Los ritos religiosos. Pero aún la palabra escrita, las leyes dadas en este ámbito social, ¿no?, hicieron de que la palabra se cumpla. Y los principios se cumplen, hermano. Dios es veraz. Si por ejemplo un ateo, vamos a hacer de cuenta, un inconverso, ¿ya?, que no quiere saber nada de Dios, pero que rige su vida conforme a los principios que dice la Biblia, la palabra de Dios, en cuanto a la vida social, qué sé yo, económica, ¿no?, etcétera, él va a sacar adelante su familia, va a tener éxito, va a prosperar si pone en práctica lo que la Biblia dice, aunque él no crea en Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, los valores de sus padres, ¿no? También, sus padres. Sí, puede ser, ¿no?, que sus abuelos, sus padres le hayan inculcado estos valores. Tal vez él no sabía que estaban en la palabra de Dios, ¿no? Pero una persona que realmente es honesta, es responsable, ¿no es cierto?, y se rige financieramente, siendo honesto, etcétera, ¿no?, va a salir adelante. Porque la Biblia, hermano, es veraz. Y ella va a cumplir su propósito. Aunque sea incrédulo el que está poniendo en práctica. ¿Se da cuenta? Entonces, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
Hay personas que, yo me he topado con algunos que dicen, pero yo he leído la Biblia, dice, yo he orado, ¿no? Y le cuento, pastor, que en mí eso no funciona. En mí eso no funciona, ¿no? Eso no me ha ayudado, no me ha cambiado. De repente ha sido otra su actitud, ¿no? Al ir a la Biblia, o otros sus propósitos y sus intereses. Pero no es que la Biblia no sea veraz, que Dios no sea veraz y cumpla su promesa, sino que aquel ha ido con otra actitud, buscando otra cosa. De repente, ¿no? Poniendo por delante su orgullo, su ego, ¿no es cierto? Pero eso no hace nula, hermanos, la palabra de Dios, su veracidad y su fidelidad. Así que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y versículo 5 dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Esta es una aclaración porque está entre paréntesis, ¿no? Lo dice Pablo. Hablo como hombre. ¿Será injusto Dios que da castigo? Repito la pregunta, versículo 5. Y si nuestra injusticia, o sea, nuestro pecado, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Por qué me castiga Dios si yo peco? Si mi pecado hace resaltar su justicia y lo hace resaltar su gracia a Él. ¿Es injusto Dios? Y Pablo nuevamente responde y dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo, pues? ¿No? Tiene que haber un estándar. Tiene que cumplirse la justicia de Dios. Dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Siguen la pregunta, ¿no? Y el 8 dice, ¿y por qué no decir? Ahora este paréntesis es importante. Dice, como se nos calumnia, subrayen ahí, calumnia, de lo que está predicando Pablo. Como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Ahora, hermano, aquí Pablo va a tocar un temita de la enseñanza que él está dando como apóstol a los gentiles del Evangelio, la enseñanza del Evangelio, que su base es la gracia de Dios, y la reacción de los judíos, de los religiosos judíos, que están más familiarizados con sus normas y reglas y mandamientos y estatutos, ¿no? Y van siempre al cumplimiento nomás, ¿no? De las normas y las reglas. Y ya cumplieron con Dios. Pero el Evangelio, hermano, el Evangelio de la gracia va mucho más allá, ¿no es cierto? Entonces, ya esta enseñanza estaba siendo tergiversada por los judíos y estaban, como dice aquí Pablo entre paréntesis, calumniando, de que de repente estaban diciendo, oh, Pablo está predicando un evangelio muy liviano, ¿no? Como que es una predicación de un evangelio permisivo, ¿no? Que de repente está diciendo, bueno, acá en esta iglesia, ¿no? Son bien estrictos, ¿no? Con sus normas y reglamentos. Sin embargo, allá donde está Pablo, ¿no? Todo es permitido. Aquí Pablo dice, como se nos calumnia, ¿no? Pastor, de repente también, como los judíos eran religiosos, para Pablo seguramente era distinto, digamos, el evangelio presentado a los judíos. Y ellos no estaban entendiendo eso. Como eran judíos religiosos, ellos estaban jactando de todas esas normas. Lo que cumplían, ¿no? Sí, la cosa es que ellos estaban yendo, ¿no? A la letra muerta, ¿no? A cumplir con ciertas normas y ciertos reglamentos que le exigía su religión. Y con cumplir eso ya, decía, ya hemos cumplido con Dios, ¿no? Pero no, el evangelio de la gracia de Dios que predica Pablo va mucho más allá. Ya estuvimos mirando algunos principios, ¿no? Por ejemplo, Pablo dice, todo me es lícito, o sea, en Cristo soy libre, todo puedo, no todo me es permitido, pero, hay principios, ¿no?
no todo conviene, no todo edifica, ¿no? No todo me ayuda a ser un mejor cristiano, ¿no? Hay cosas que esclavizan, ¿no? que crían hábitos, que no glorifican a Dios, que no lo haría Cristo, en fin, ¿no? Hay principios que rigen, hermano, la vida bajo la gracia, lo que estaba predicando Pablo. Entonces, lo están malinterpretando. Por eso cuando dice aquí, bueno, para terminar esta parte, dice el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, aún los judíos, también los religiosos, ¿sí? Entonces, esta acusación de hagamos males entonces para que vengan bienes, están malinterpretando la predicación de la gracia que el apóstol Pablo está enseñando en el evangelio que él va a exponer. Por eso es importante, hermano, que vamos con calma, porque él lo va a explicar claramente hasta el capítulo 5. Todo lo que es el evangelio de Dios, que está basado en el amor y en la gracia de Dios. Si el hombre no pudo, hermano, agradar a Dios y conectarse con Dios por medio de las obras de la ley, ahora Dios pone a su disposición, hermano, el único medio que sí puede agradar y glorificar a Dios y darnos el poder a nosotros de también agradar y glorificar a Dios. El evangelio de la gracia, la persona del Señor Jesucristo. Por eso es importante, hermano, que no se pierda hasta el capítulo 5 toda esta exposición. Pero en resumen, lo que miramos aquí, hermano, cuando Pablo describe al religioso que también está bajo condenación, ya no más saltan los judíos. ¿Cómo es eso? Entonces no aprovecha de nada que yo haya nacido en Israel y sea judío y yo cumpla con todos los sacrificios y los sacramentos y los ritos, ¿no? ¿De qué aprovecha entonces la circuncisión, por decir? ¿No? Que es el pacto de la señal del pacto hecha en la carne, ¿no? Entonces, ¿no sirve de nada? No, dice Pablo, sirve de mucho. Ahora, hermano, aquí vamos, contextualizando, ¿no? De repente, muchos religiosos, tradicionalmente cristianos, no todos nos llamamos cristianos. Si usted dice a alguien, ¿usted es cristiano? Claro, no debe hacer un caballo, la verdad. Porque ya cristiano lo hemos, se ha popularizado, ¿no? La religión cristiana, y lo hemos hecho sinónimo de persona, ¿no? Cristiano. Pero, a ver, para la cristiandad de este tiempo, aún hablando de evangélicos, hermano, porque recuerden que hay un concepto aún dentro de las iglesias cristianas evangélicas que piensan que el evangelio es una religión y que han cambiado de religión y dicen, no, pues ahora ya yo no soy mormón, dice, ¿no? Yo soy cristiano evangélico. Puede ser, ¿no? Pero eso no garantiza que haya nacido de nuevo, que haya sido denominado por Dios, declarado por Dios como hijo de Él, por haber creído en Cristo. Solo cambió de religión nomás. Y algunos se jactan, inclusive, no, ya, eso no, mi religión no me lo permite, dicen, ¿no? No, ya yo no hago eso, ¿no? Ya yo no tomo, dicen, mi religión no me lo permite. O sea, hay ese concepto, aún entre el pueblo cristiano evangélico, hermano. Y Pablo quiere aclarar bien definitivamente este tema del evangelio, que no es religión, hermano. Y todo ser humano lo necesita. El inmoral, bueno, ni se diga, ¿no? Pero el moralista también, aunque se asombre, ¿no? Oh, si yo soy bueno, no, más bien Dios debería estar contento de que yo lo hago quedar bien. Pero necesita nacer de nuevo igual, el moralista. Y el religioso judío, ni se diga, ¿no? Es el que más alza la voz. Pero ¿qué de los cristianos de este tiempo? Llámese mormón, testigo de Jehová, adventista, católico romano, lo que sea. Religioso, evangélico, cristiano evangélico, qué sé yo. Religioso.
igual, hermano, el orar, el leer la Biblia, inclusive el tener un lenguaje evangélico, ¿no? Y conocer todos los coros y los himnos y versículos de memoria. Eso no lo hace un hijo de Dios. No lo hace un cristiano renacido. ¿Me entienden? También necesita, hermano, el poder transformador del evangelio en su vida. Tiene que creer en Cristo y recibirle como Señor y Salvador para ser aceptado por Dios y ser justificado por Él, como vamos a mirar más adelante. Pastor, y les cuento que eso pasa en la vida cotidiana, en todo sentido y en todo lugar. Le comento, o sea, le doy un claro ejemplo. Yo siempre he dicho, existen dos tipos de personas, o en este caso, hablando de profesionales, existen dos tipos de profesionales: el que realmente es bueno y el que es malo. El que es bueno, pues ese llega puntual, llega antes incluso que todo. Él está al pendiente de hacer las cosas como tiene que ser su profesión. Y está el malo, que ese es profesional solo porque tiene que serlo. Y llega tarde, es el que más hace problemas. Entonces, por eso todo lo que vemos aquí en la Biblia, o sea, se refuta en la vida y no nos damos cuenta de lo sencillo que es la vida. Y todo está escrito, o sea, hacemos, como usted dice, hacemos lo que realmente dice la palabra. Tal vez no lo saben porque no tienen al Espíritu dentro, y eso es lo que falta, o sea, tratar de llegar a ese punto donde las personas entiendan de que la vida cotidiana es el Evangelio también que nosotros llevamos, pero con dos tipos de diferencia, el bueno y el malo. Se cumple, no sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Evidentemente hay dos clases de personas. Igual, aquí, ¿no? En lo religioso, ¿no es cierto? La religión, entonces, es un obstáculo para el que necesita nacer de nuevo, ¿no? Y el que ha entendido el Evangelio. Entonces, el desafío está aquí en realidad, ¿no? Si yo estoy, digamos, como cristiano evangélico, yo tengo que, a la luz de Romano, reentender de repente lo que es el Evangelio y hacer un autoanálisis de mi vida y tomar decisiones al ver mi realidad. ¿Soy o no soy un renacido hijo de Dios? ¿O simplemente soy un cristiano nominal, ¿no? Religioso, que he cambiado de religión, pero Jesucristo no se ha hecho real en mi vida? No lo disfruto a plenitud como debería ser. Aquí está el desafío, hermano, cuando describimos al religioso que de repente nos puede chocar a cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Sí? Vamos a orar y que el Señor, hermano, nos ayude a la luz de lo que estamos entendiendo del Evangelio romano, poder de repente hacer un autoexamen, ¿no? De nuestra vida cristiana. Realmente Jesucristo está haciendo su obra en mi vida. Su poder está transformando mi vida, haciéndome, como dice ahí, agradecido, que quiere orar, que quiere congregar, que quiere estar sujeto a su voluntad, etcétera, ¿no? Los 7 elementos de alguien que está caminando con el Señor. Que el Señor nos ayude, hermano, y podamos ponerlo en práctica. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor,